Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden, como siempre, que al final de este programa ustedes pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, incluso el programa completo, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer lugar, la corresponsal de Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones. Bienvenida, como siempre, a este programa. Gracias, buenos días. Unas vacaciones largas. Así es. ¿Y en dónde estuvo usted? Uy, por muchos lados. Dinamarca, España, Argentina un par de veces. ¿Qué fue mejor? Argentina, claro. Argentina. Siempre es divertido. Sí, Carl Mitcham, director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales del CSIS, un think tank, uno de los más prestigiosos aquí en Washington. Bienvenido también a este programa. Muchas gracias. José Jaime Hernández, corresponsal de la Universidad de México, bienvenido también. Un placer. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa Plus, bienvenida a este programa. Gracias. El primer asunto, José Jaime, tiene que ver con algo sucedido en Centroamérica y concretamente en Guatemala, porque hace ya un par de días renunció el presidente de ese país, Otto Pérez Molina. Había sido acusado no solamente por Thelma Aldana, la fiscal general de la Nación, sino por una comisión internacional encabezada por el ex magistrado colombiano Iván Velázquez y sobre todo respaldada por las Naciones Unidas, de ser el jefe de una trama según la cual se cobraban sobornos en las aduanas guatemaltecas. Roxana Valdetti, su ex vicepresidenta y ex reina de belleza, además de Guatemala, se encuentra en prisión. La trasladaron hace poco a una cárcel de mujeres. Al propio señor Pérez Molina lo llevaron a una cárcel, a la cárcel de Matamoros, en las últimas horas, y ha sido reemplazado por Alejandro Maldonado, que era su vicepresidente. Hay elecciones presidenciales en Guatemala este domingo, es decir, dentro de 72 horas, y el próximo presidente se posesiona de manera formal en enero. Hay artículos en toda la prensa mundial, pero destaca mucho una frase que aparece en un reportaje del diario El País de Madrid, donde alguien dice, y me imagino que es una frase que piensan muchos guatemaltecos: esto es solo el principio. ¿Está de acuerdo con esta frase? ¿Es esto solamente el principio? Sí, en el contexto de un fenómeno que yo creo que está mandando muchas señales. Yo creo que Guatemala se está convirtiendo en un muy interesante laboratorio de pruebas de cómo puede funcionar primero una comisión internacional contra la corrupción y hasta qué punto realmente la sociedad civil puede hacer uso eficaz de esta herramienta para deshacerse de los políticos corruptos. Yo creo que es un experimento interesante. Claro, a mí me gustaría que esto fuera solamente el comienzo y que fuera a más escala. A mí, francamente, me da una envidia tremenda a Guatemala. Ya quisiera yo que en México pudiera intervenir una comisión arropada por instituciones internacionales para luchar contra la corrupción que la sociedad civil mexicana nos tiene harta. Así es que yo creo que esto tendría que ser el comienzo. Desafortunadamente, yo creo que Guatemala, por sus dimensiones geográficas, por su peso político específico en Centroamérica, digamos que es un buen comienzo, pero si lo comparas con las dimensiones, digamos, de su vecino del norte, México, sería muy complicado. Sería muy complicado que realmente las autoridades mexicanas, por ejemplo, aceptaran la intervención de una comisión internacional para investigar casos de corrupción. Además, en México está de moda que los gobiernos, en este caso la presidencia de México, se investigue a sí misma y se exonere a sí misma, ¿no? Así es que yo creo que esto sería ideal que fuera el comienzo de muchas cosas, ¿no? Desafortunadamente yo creo que va a pasar mucho tiempo, pero no cabe duda de que la lección que ha dado Guatemala es increíble lo que ha hecho su sociedad civil y la forma en que ha sido acompañada por instituciones internacionales como la ONU. Yo creo que debería ser un ejemplo a seguir, pero me temo mucho que esto va a ser un ejemplo que no va a cundir demasiado, por lo menos en el corto plazo. 15 millones de habitantes tiene Guatemala y en efecto ha externalizado, si así se puede traducir de inglés la palabra outsourcing, la justicia. Ha tenido que llevar jueces de otra parte con apoyo exterior. Ese es el remedio en algunos países, que la justicia, si no funciona, reciba o tenga el respaldo de entidades como Naciones Unidas. Sí, la verdad que sería bueno que un sistema así sea aplicado en algunos países. Ya el asesor presidencial Thomas Shannon de aquí de los Estados Unidos ha sugerido que podría instalarse alguna comisión especial de este tipo en Honduras o en El Salvador, aunque no les guste demasiado a Honduras y El Salvador que haya una comisión de este tipo en estos países.
Pero sin ir más lejos, en la Argentina, donde hay muchos casos de corrupción, esta idea se estuvo barajando con el caso Nisman. Recordás que fue la muerte del fiscal que estaba investigando el gobierno de Cristina Kirchner por un supuesto pacto con Irán, y que apareció muerto en su departamento en enero de este año, y que aún ya han pasado casi ya 9 meses y no se sabe si lo mataron o se suicidó. O sea, después de 9 meses... O lo suicidaron, exactamente. Entonces, es una idea que se ha barajado también en varios ámbitos, también aquí en los Estados Unidos y en la ONU, de formar una comisión internacional de este tipo para tratar de investigar de la manera más imparcial posible este asesinato, porque aparentemente la justicia no da signos de avanzar en este caso. O sea que sería una buena idea que el ejemplo de Guatemala se extendiera a otros países donde la justicia no funciona muy bien. Carla, hay una cuestión que ha notado un grupo de medios de comunicación y tiene que ver con que esto que ha ocurrido en Guatemala pues se ha venido repitiendo muchas veces y ha ocurrido... ha florecido la corrupción en Guatemala muchas veces porque las campañas políticas están financiadas en un 50%, y esto lo ha dicho la Comisión de la ONU, por empresarios privados, por gente del sector privado, y en un 25% por contratistas demostradamente corruptos. Mientras eso no se cambie, ¿vamos a volver a ver casos como este en el futuro? Yo creo que sí, yo estoy más de acuerdo con lo que dijo el país. Yo creo que aquí se abren las compuertas y viene un diluvio, y ojalá que eso sea algo que termine bien, lo que a mí me preocupa, y ojalá que haya ayuda no solamente de la ONU o comisiones hechas para lidiar con pero también la FBI con temas de corrupción, y seguir el dinero, follow the money, como decimos aquí, y ver el efecto y la amplitud de esta crisis de corrupción. Lo que a mí me preocupa, eso sí, es la inestabilidad que posiblemente se nos viene en Guatemala, los temas que tienen que ver con gobernabilidad. Si aquí abrimos y destapamos la olla, está podrida hasta adentro, ¿cómo se van a gobernar? ¿Quién es limpio? ¿Quién no es limpio? Hablábamos un poquito antes sobre lo que pasó en Honduras, que tuvimos un presidente que sirvió entre presidentes, ¿cierto? Después de lo que pasó con Zelaya, el señor Micheletti vino y después hubieron elecciones. Pero ¿qué pasa aquí si estamos en Guatemala y todo el mundo es parte de esta conspiración de corrupción? O sea, ¿por dónde va a ir la cosa? Y aquí los efectos, obviamente, en Estados Unidos tienen que ver más con los temas migratorios. O sea, si la gente no le tiene confianza al gobierno, si el gobierno es corrupto, se están enriqueciendo ellos mismos, no hay seguridad en las calles, la gente no va a querer estar en esos países y terminan viniendo o a México, en muchos casos a México, o a Estados Unidos. Entonces hay un efecto aquí que la falta de gobernabilidad, la corrupción en estos países tiene un efecto que va más allá de la institucionalidad dentro de esos países, también tiene un efecto en cuanto a la migración y los flujos migratorios en Centroamérica, México y Estados Unidos. Es que de los... Un rápido apunte a lo que acaba de decir Carl. Yo creo que es interesante observar en cuanto al tema de la gobernabilidad. Si tú vas contra, en este caso, el representante máximo de la presidencia, que ha sido el presidente Otto Pérez, yo creo que va a ser muy interesante cuando destapas esta olla, como dice Carl, quiénes están detrás de toda esta estructura de la corrupción. Y quienes están detrás de esta estructura en países como El Salvador y Honduras es el crimen organizado y los cárteles de la droga. ¿Cómo vas tú a armar comisiones internacionales contra la corrupción que lidien con este problema? Es una de las grandes preguntas que hay que responder en el futuro. Hay otro inconveniente en Guatemala, y es que según los sondeos el que podría ganar las elecciones presidenciales, claro que son más de 10 candidatos, es Manuel Valdizón, pero probablemente él pase a una segunda vuelta. El señor Valdizón ha sido acusado de plagio, ha reconocido que además él cometió el plagio, ha corregido los errores y ha revelado todo esto públicamente, pero su número 2, su compañero de fórmula, Edgar Barquín, está vinculado y está acusado de formar parte de una red de lavado de dinero. De manera que no se sabe qué va a pasar de aquí en adelante en Guatemala. Pero la pregunta es esta: normalmente se ha burlado el mundo, se ha burlado Estados Unidos, o gente en Estados Unidos, no Estados Unidos en total, y se han burlado muchas personas en Europa de los países centroamericanos. Los han llamado repúblicas bananeras, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador. Pero resulta que, como dice José Jaime, Guatemala está dando una lección. Hay una cantidad de jefes de Estado, algunos jefes de Estado,
algunos presidentes en otras partes, algunos gobernantes regionales en países como España, gobernantes nacionales en países como Italia, que a los que la justicia no les ha metido el diente. ¿No será que va siendo hora de que hagan silencio y de que se callen y de que sigan el ejemplo muchos señores en Europa y en Estados Unidos de lo que está haciendo un país como Guatemala, que está demostrando que es mucho más serio que otros de eso que llaman el primer mundo? Sí, al menos que tomen nota, porque esta semana vimos cómo un presidente en ejercicio fue sometido a un juicio criminal, encarcelado y procesado. Y si bien fue las Naciones Unidas quien empezó a que rodara esta pelota, la verdad es que el legislativo guatemalteco, la rama judicial guatemalteca fue la que siguió con este proceso y la que culminó este capítulo que termina con el presidente Otto Pérez tras las rejas. Y los guatemaltecos que salieron a la calle a protestar en este momento han salido muy fortalecidos, y por eso, dentro de la sensación de júbilo que queda en esta semana, que fue una especie de transición de la indignación al júbilo, los mismos guatemaltecos han salido fortalecidos, sintiendo que si bien la situación, como usted la ha descrito, no es muy, no da para mucho optimismo, ellos pueden volver a salir a la calle, la rama legislativa puede volver a funcionar y la justicia puede volver a procesar a otro presidente. Y recordemos de dónde viene Guatemala. Es un país marcado por opresión militar, por dictadura, y no ha sido propiamente una historia de democracia. Es curioso recordar que fue justamente Otto Pérez el negociador militar en el proceso de paz que trató de hacer Guatemala después de 36 años de guerra civil, y que en este momento esté tras las rejas es una vuelta a la historia que sí, lo tienen que mirar muy detenidamente, no solamente en el continente, sino en el resto del mundo. Y atención, además no se ha pegado un solo tiro en Guatemala. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Paula, hay problemas muy serios migratorios en Europa, concretamente en los países de la Unión Europea. Este año han llegado 270.000 personas huyendo de las guerras en Siria, en Turquía, en algunas fronteras de Turquía, en Libia, y han atravesado la mayor parte de estos inmigrantes indocumentados, por supuesto, el mar Mediterráneo a bordo de balsas inflables, de lanchas, de barcos. Ha habido muchísimos muertos, 2.600 muertos en lo que va de año. Y también en lo que va de año ha llegado más de 250.000 de inmigrantes indocumentados a la Unión Europea. En las últimas horas, y la fotografía apareció ayer en todas partes, hubo un estremecimiento mundial con esa gráfica de este niño Aylan Kurdi, un niño de 3 años, de una familia siria, que apareció muerto en una playa turística turca, acostado a la orilla del mar. Su padre fue el único sobreviviente, su hermano y su madre murieron en una balsa inflable también cruzando el Mediterráneo. Ahora hay un gran debate de qué hacer con los inmigrantes indocumentados, y eso se va a definir el próximo 14 de septiembre en una cumbre de mandatarios europeos. Pero hay dos teorías. Por un lado está la teoría de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. En Hungría en este momento hay muchísimos inconvenientes porque la estación principal de trenes de Budapest está atestada de inmigrantes que quieren seguir de esos trenes hacia Alemania, un poco más hacia el norte. La teoría de Viktor Orbán, que además ha construido una valla de alambre de púas de 1,5 metros y de más de 150 kilómetros, es que no se deben recibir a inmigrantes musulmanes porque hay que defender la cultura cristiana. Eso dice el señor Orbán. Eso es una teoría. La otra es la de la señora Angela Merkel, la primera ministra alemana, que en este caso parece ser muy comprensiva y dice que deberían crearse unas cuotas para que los países de la Unión Europea, los 28, reciban determinados números de inmigrantes sin papeles. Orbán dice, no, el problema aquí es de Alemania. Los inmigrantes no quieren quedarse en Hungría, se quieren ir para Alemania. ¿Qué tesis triunfará el 14 de septiembre? ¿La del señor Orbán, que además está respaldado por países como Polonia y Eslovaquia, que solamente quieren recibir cristianos, o la de Angela Merkel, que en ciertas cosas es la que manda en Europa? Yo creo que va a triunfar la teoría Merkel, pero suavizada. A ver, creo que la fotografía de este niño ha causado un shock a nivel mundial. Europa va a tener que hacer algo al respecto. Y creo que Alemania es líder de Europa y entonces va a promover una política de cupos. Van a tener que distribuirse en Europa los distintos países. Probablemente los países del este también deban hacer algún aporte. No creo que se puedan desentender alegremente del tema. Y también creo
que Alemania va a abrir el juego, es decir, va a involucrar a los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos va a tener que... A ver, si pensamos que Estados Unidos recibió solamente a 1.500 refugiados sirios desde que estalló la crisis en Siria en 2011, a diferencia de 800.000 de pronto que ha recibido Alemania. Es realmente una diferencia muy, muy grande. Yo creo que Estados Unidos tiene que abrir también sus puertas a inmigración, y otros países, como también ya ha habido voluntarios. De hecho, Argentina, que tiene una comunidad siria muy, muy importante, ha hecho una ley ahora en la cual puede recibir a refugiados sirios por 2 años que sean invitados por familiares o sirios en la Argentina. Es decir, que creo que va a triunfar la posición alemana en cuanto a cupos. Van a poder llegar con más facilidad los refugiados sirios a Europa, van a intentar involucrar a más países en el tema, pero Juan Carlos, acá estos son parches. Acá la solución pasa por tratar los problemas en esos países. Si no se termina el drama sirio, el drama en Oriente Medio, en Libia, esto va a seguir, y en algún momento vamos a tener que aumentar más los cupos. Bueno, la solución definitiva es terminar con los conflictos en esos lugares que están expulsando a estos refugiados. Munilla. Yo, para empezar, no termino de entender por qué los líderes de la Unión Europea no han encontrado un momento en el calendario antes del 14 de septiembre para reunirse. Yo no sé qué explicación le van a dar a las personas que están atiborradas en estación de tren, ni a la gente que está en este momento en alta mar. Creo que es una muestra de la incoherencia de la Unión Europea, de la imposibilidad de ponerse de acuerdo. Empezaron mal. Yo no me imagino tampoco cómo será esa reunión adentro, donde van a prevalecer los intereses económicos y políticos de cada país, y no creo que se vayan a poner de acuerdo sin mayores dificultades. Creo que este es un momento muy complicado para Europa, si bien apenas se recupera parcialmente de una grandísima crisis económica que ha traído también consecuencias políticas, la creación de nuevos partidos, de partidos xenófobos, antinazis, extremistas. Esta crisis humanitaria le pone cara a la xenofobia, le pone cara al racismo y a la intolerancia y al desorden y a la tramitología, y creo que se vienen meses en donde lo que va a prevalecer es el miedo de los que están haciendo este éxodo desde sus países y aterrizando en territorio europeo, y el miedo también de los líderes y de los líderes de los partidos en Europa, que se enfrentan a una situación muy, muy difícil de resolver. Ha habido brotes de optimismo ciudadano, en donde las personas naturales, las familias, están abriendo sus puertas a los refugiados y dando un pequeño parche de alivio a estas familias, pero creo que no se va a resolver rápido ni con facilidad, y que las consecuencias políticas para Europa quizás sean más fuertes que las económicas. Carl Mitchell, ¿tiene algo, debería decir algo Estados Unidos en toda esta crisis, o por puros intereses nacionales no se va a meter ahí? Por supuesto, Estados Unidos debería hacer algo, pero yo creo que la solución tiene más que ver con tener una política clara, explícita, para lidiar con ISIS. La gente se está escapando de lo que está pasando en sus países, no tiene otra, no tiene remedio. Y la política del presidente Obama ha sido ambigua en cuanto a este tema. Y creo que si le damos frente de manera un poco más clara, quizás este problema no sería tan grave. Creo que es muy importante lo que está pasando. Estamos hablando de valores de la civilización del oeste, de Europa, Estados Unidos. Si empezamos a sacar a gente que es musulmana y no dejarla entrar, o dejar solamente que cristianos entren a Polonia, estamos yendo en contra de nuestras creencias en cuanto a la diversidad y el respeto a la diversidad. Y eso debería ser muy importante para Estados Unidos. Somos un país que se basa en diversidad religiosa, étnica, racial, y creo que está en juego en lo que está pasando en Europa. Último, el tema del acuerdo de Schengen, que es un acuerdo de libre paso entre países en Europa, está en juego también. Y se había abierto esta idea, este concepto de la Unión Europea, no siendo como Estados Unidos, sino que teniendo algo similar de poder ir de país a país sin tener que mostrar documentos. Eso puede cambiar, eso también está en juego con esto. Entonces, volvemos a los temas de que si hacemos nuestras relaciones exteriores bien, no vamos a tener que lidiar con las implicaciones. Y aquí, el tema de Siria, el tema de Irak,
no resolver eso de manera clara es lo que nos ha dado esta situación. Y estamos lidiando con eso en Europa y lo vamos a tener que lidiar con eso también aquí en Estados Unidos. Ay, no, Hernández. Yo creo que sería muy útil entender en términos de dimensiones qué es lo que está pasando realmente. Si tenemos en cuenta que Siria tenía 20 millones de habitantes hace 4 años, cuando estalló la guerra, hoy tiene aproximadamente entre 3 y 4 millones de desplazados fuera de sus fronteras, que son en parte estos que están empujando hacia el norte, porque lo que ha ocurrido aquí es que ha habido una negligencia e indiferencia terrible. Países como Líbano, países como Turquía, países de toda esta área que estaban recibiendo ayuda para contener a estos refugiados, dejaron de recibir esta ayuda. Y es aquí donde países como Estados Unidos y la comunidad internacional tendría que inyectar más fondos para evitar que esta marea siga empujando hacia arriba. Y por otro lado, tienes a un país como Alemania, que es el único de toda la Unión Europea que tiene una política de asilo tan generosa. Y por eso mismo Angela Merkel no puede ir en contra de su propia, porque sería tanto como intentar modificar la Constitución de Alemania. Por eso Angela Merkel tiene una política de asilo tan distinta y por eso los húngaros están enfurecidos contra ella, porque oye, tú tienes una política de asilo que ya se corrió la voz entre todos los inmigrantes. Entonces todo el mundo quiere llegar a Alemania, ¿por qué? Porque en cuanto llegas a Alemania, se te asigna un lugar donde vas a residir, se te da dinero para que mantengas a tu familia, se te da atención médica. Entonces, ¿quién no quiere eso? Por eso todo el mundo no quiere quedarse en Hungría, no, todo el mundo quiere ir a Alemania. No hay una política de asilo coherente en todo el mapa europeo y esto es lo que está rompiendo las ataduras, como dice Carl, del acuerdo de Schengen. Y Turquía y el Líbano han recibido ya casi 3 millones de refugiados. 3 millones. Entonces, esto es un problema que va para largo, porque además, si tenemos en cuenta que 3 y 4 han sido desplazados, hay 6 millones más que han sido desplazados dentro de Siria y que quieren salir dentro de Siria. O sea que estamos apenas en el inicio de esta pesadilla. Y no olviden ustedes que recibe menos dinero un ciudadano africano, dinero procedente de la Unión Europea por ayuda humanitaria, que el que recibe una vaca que pasta en territorio europeo. Ya regresamos al Club de Prensa Plus. Volvemos al Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington para hablar, Carl Mitcham, otra vez de Donald Trump. Donald Trump, precandidato a la presidencia aquí en Estados Unidos por el Partido Republicano, las elecciones son en noviembre del año entrante, lanzó su campaña el 16 de junio en Nueva York, ofendió a los mexicanos, ha peleado con medio mundo, ha discutido con una cantidad de gente. Ayer, además, se comprometió a que no lanzará una candidatura independiente, se mantendrá dentro de los republicanos, cosa que es importante para los conservadores aquí en Estados Unidos, porque si llegara a hacerlo podría dividir el voto de derechas. Eso por una parte, pero por otra la revista The Economist le dedica la carátula y esencialmente lo que dice la revista, no solamente en la portada, sino en otro artículo, es que al señor Trump hay que empezarlo a tomar en serio. Trump ya en las encuestas tiene cerca de un 30%, hay 17 precandidatos republicanos, él tiene casi un 30%, el 28% según una de las encuestas más recientes, y prácticamente duplica a otros candidatos como Jeb Bush, el exgobernador de la Florida. Dice el Economist que el señor Trump ha dicho cosas que habrían ya acabado con cualquier candidato, pero que él puede sobrevivir por 2 razones. Una, porque es millonario, entonces no le hará falta dinero en ningún momento. Y otra, porque como hay 17 precandidatos justamente, pues un hombre que va encabezando las encuestas podría llegar a darse el caso en que él se convierta en el candidato republicano. Pero lo que llama la atención es que ayer estuvo Donald Trump, y eso lo señala el diario The New York Times, en un programa de radio de un periodista conservador, Hugh Hewitt, que el señor Trump se confundió en una cantidad de cosas. Cuando Hewitt le hablaba de las Quds Forces, que son unas fuerzas iraníes, él pensaba que le estaban hablando de los kurdos, que son aquel pueblo que está entre Turquía, Irak y Siria y demás. Hay que ir tomando cada vez más en serio a Trump. Usted ha hecho algunos apuntes de eso aquí, porque puede llegar a convertirse en candidato. Yo creo que hay que tomarlo en serio. Yo creo que representa las actitudes de muchos americanos, en particular gente dentro del Partido Republicano. No representa a todo el Partido Republicano, pero un grupo bullicioso dentro del Partido Republicano, muy apasionado, que no le gusta cómo están funcionando las cosas. En cuanto a lo que pasó ayer con relaciones exteriores y Quds Forces versus los kurdos, el votante promedio en cualquier parte de este país no le importa.
La verdad de las cosas es que obviamente sería interesante, y yo creo que es muy importante como presidente saber estas cosas, en particular porque le dedicamos tanto tiempo y tanto dinero a relaciones exteriores en el Medio Oriente, ¿cierto? Pero el votante promedio americano le preocupa su vida, sus impuestos, tiene un interés un poco más doméstico. Yo diría que es lo mismo en Argentina, es lo mismo en México, se están preocupando del diario vivir. Y creo que estamos en una situación donde él está hablando de manera directa al votante americano, está hablando de temas y está hablando de una manera que el votante promedio americano entiende. Entonces, sí, es verdad, ha roto esquemas. Ahora cuando la gente va a un debate no se queda ahí pegado en los talking points. No, él dice lo que piensa y lo que siente. Ahora, en cuanto al contenido, le falta mucho contenido a este caballero. Y todos los discursos que da, no hay ningún discurso que habla de gestión. La única quizás ha sido el tema migratorio, pero con unos temas, con los 3 puntos básicos que son, bueno, no se pueden aplicar, serían muy caros y realmente no son la solución de los problemas, ¿cierto? Pero creo que el votante americano está muy preocupado o se preocupa de su diario vivir, y él está hablando de una manera que ellos entienden. Entonces yo creo que tiene piernas, yo creo que esto va a seguir. Todavía tenemos el caucus en Iowa al comienzo de febrero, y ahí se va a empezar a ver un poco más cómo va la cosa. Pero si él sigue hablando de la manera que le gusta al americano promedio, yo no estaría sorprendido si él termina siendo el nominado para el Partido Republicano. Bonillense. Me llamó la atención del artículo de Economist titulado Trump's America, una frase, y dice esencialmente que si en otros países eligen demagogos, ¿por qué Estados Unidos está exento de que elijan un demagogo? Y eso es quizás una llamada, un campanazo para los Estados Unidos y quienes piensan que Trump no tiene ninguna opción. Yo creo que a lo mínimo lo que está haciendo Trump en este momento es recogiendo una cantidad importante de votos, que de repente no lo vuelven el candidato republicano, pero le permiten elegir cuál va a ser el candidato republicano cuando entonces esos votos, y de repente no lo eligen presidente, pero también va a tener una gran cantidad de inherencia sobre quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Eso da susto por un lado, y por otro lado es un remesón para los partidos, tanto el republicano como el demócrata. Paula Lugones. Yo creo que Trump es hora de tomarlo en serio, ¿no? Al principio hemos consultado muchos analistas y hemos dicho, no, se va a caer, pero realmente ha encontrado un hilo, una conexión con el estadounidense medio, como decía Carr, que realmente es increíble. Yo creo que un poco pasa porque el estadounidense medio, sobre todo un gran sector de los republicanos, están un poco hartos de los discursos de Washington, entonces su discurso es más independentista, más rupturista. A la vez habla como en un reality show. Es un hombre que tiene un gran manejo de las cámaras, es como un personaje muy mediático y habla como en eslogans, ¿verdad? Entonces esos puntos, aunque realmente vacíos de contenidos y muchas veces discriminatorios y racistas, pegan en un electorado de manera muy fuerte. Coincido con Carr en que a la gente no le importa mucho la diferencia entre Hamas o Hezbollah en el estadounidense en medio. Sí creo que sí, Trump sigue creciendo en las encuestas y mucho más si se convierte en el candidato republicano, va a tener que ponerse en serio a manejar esos temas porque son imprescindibles para un presidente de los Estados Unidos. Pero lo más importante de todos es que Trump le marca la cancha, como decimos nosotros los argentinos, al resto de los republicanos. Lo que empezó a ser como un candidato un poco folclórico y risueño, ahora marca la agenda. Entonces el resto de los candidatos van atrás de los temas que instala Trump. Y eso es un fenómeno muy interesante y que va a moldear a toda la interna republicana. Lo curioso es que cada vez más le publican videos con declaraciones contradictorias. Él ha dicho en unos momentos que está a favor del aborto, que ve con simpatía el derecho al aborto, en otros momentos ha dicho lo contrario, en algunos momentos se ha manifestado contra el porte de armas en Estados Unidos, en otros en cambio defiende la segunda enmienda que es la que lo autoriza, y en algunos momentos ha dicho, hoy es republicano, que él es más bien como del lado demócrata y esto no lo afecta en lo más mínimo. Sí, yo creo que a partir de ahora nos vamos a dar cuenta que hay realmente debajo de la melena de Donald Trump, ¿no? Sabremos qué es lo que realmente... Aparte de la tintura. Aparte de la tintura, ¿no? Ya vamos a darnos más cuenta a raíz de este tipo de preguntas, a través de este tipo de videos, qué realmente es lo que es lo que está bullendo en esa cabeza, ¿no? Porque hace una mezcla increíble, a veces
Para hablar de China habla de negocios inmobiliarios, para hablar de México solamente habla del muro, para hablar de Japón solo habla de los coches que siguen llegando en grandes contenedores a los puertos de California. Es decir, siempre el tipo tiene, utiliza un lenguaje, el lenguaje del hombre de empresa, ¿no? Pero que no es, yo creo que como político, Donald Trump es el mejor empresario, ¿no? Y yo creo que eso se va a ir notando conforme avance la carrera. Pero por otro lado, yo también creo que sí hay que tomárselo en serio. De hecho, yo me acuerdo que cuando recién empezó la carrera, algunos de los más destacados analistas se inventaron incluso un término para definir, para categorizar a Donald Trump. Dijeron el aspirante no nominable. Fue la primera categorización, porque nadie consideraba que iba a ser nominable. Ahora ya está abandonando esa categoría de no nominable. Era el no derrotable. Exactamente. Ahora es el no derrotable, ¿no? Pero yo creo que al final del día, porque también yo creo que el fenómeno Trump es, y de alguna manera lo dijo Paula, es un fenómeno mediático. Yo creo que aquí gran parte de la responsabilidad de que Trump haya crecido como la espuma la tienen los medios de comunicación en estos ciclos de 24 horas y en el que permanente vemos a Trump con sus desplantes. Yo creo que conforme vayan avanzando las primarias y si es el nominado, va a sufrir, ahora sí que va a sufrir. Yo, la verdad, me encantaría verlo en un duelo con Hillary Clinton, donde vamos a ver dónde están las debilidades y fortalezas de Donald Trump. Simplemente, yo creo que va a llegar la hora, cuando les va a caer la teja, que hacer campaña es muy distinto que a gobernar. Él puede hacer campaña y puede hacer show, pero gobernar, tratar de hacer puente entre gente que no está de acuerdo con él no ha mostrado tener esa capacidad. Y creo que, aunque puede ser el nominado, yo creo que sería lo peor para este país en un momento muy difícil de cambios demográficos, de políticas públicas que requieren un conocimiento detallado de gestión. Sería lo peor. Y un desastre para el Partido Republicano. Totalmente. Cambio de asunto porque hay noticias que tienen que ver aquí en Estados Unidos y están destacadas en el diario The New York Times con una presentadora de televisión. Se llama Vanessa Ruiz, nació en Miami, es de origen colombiano, la familia de ella es precisamente de Cali, estudió en España, vivió en la costa oeste y habla inglés prácticamente a la perfección. Pero resulta, está en un canal de Arizona, un canal llamado 12 News, y parece ser que algunos televidentes han llamado a quejarse por la manera como ella pronuncia la R en inglés. Repito, pronuncia sumamente bien y ayer tuvo que salir en las cámaras a decir de una manera muy elegante, mire, yo he nacido en otra parte, he crecido en una familia donde se hablaba español e inglés, he tenido esa fortuna y en cierto modo a dar una especie de explicaciones. ¿Qué demuestra esto en un estado como Arizona, que está en el centro sur de Estados Unidos? Estado donde ha habido leyes, como aquella famosa proposición que les permitía a los policías inspeccionar a una persona simplemente porque tuviera aspecto hispano. Arizona es un estado donde hay una población hispana muy numerosa, un estado donde además ha tenido asiento el sheriff Joe Arpaio, en el condado de Maricopa, que se supone que es el hombre más duro con la inmigración ilegal. ¿Qué demuestra esto en Estados Unidos cuando algo así ocurre? Bueno, en Arizona, que ha quedado también entre los primeros 10 estados más racistas de Estados Unidos, pero yo creo que esto no es culpa de Arizona, esto es parte de una socialización que está haciendo en este momento Estados Unidos con la comunidad hispana. Y una de las cosas que me llaman mucho la atención es que las críticas que venían a esta presentadora era supuestamente porque se sentía más. Entonces ha habido un vuelco porque a veces la sensación ha sido en Estados Unidos que la gente hispana se siente menos. A ella la están criticando porque aparentemente da unos aires de superioridad en un estado porque sabe pronunciar unas palabras mejor que otras. Lo cierto es que alguna vez ha abierto este caso de esta presentadora para haber salido el mismo día en el New York Times y en la revista Cosmopolitan, el caso de ella, y pienso que se puede convertir en el principio de una conversación, no solo en Arizona, donde de nuevo hay tanto racismo, sino en el resto del país sobre cuáles son los valores y la cultura y estas obligaciones de hablar solamente inglés o solamente español en un sitio o en otro, y es una conversación que apenas comienza. Jaime Hernández. Yo creo que esta historia no es nueva, yo creo que viene a cuento de este viejo ya fenómeno, a veces en su vertiente más negativa, que es la historia de la asimilación. Es ya casi como una conjugación, ¿no?
yo te asimilo, tú te asimilas, él se asimila, ella se asimila. ¿Hasta qué punto somos capaces o no, quienes vivimos en este país, de asimilarnos, de dominar bien el idioma? Que muchas veces algunos, yo incluso tengo muchas dificultades para hablar inglés porque mi lengua original es el español. Pero esta niña habla espléndido el inglés, es fantástico. Pero también yo creo que esto es un fenómeno que no se va a desaparecer. Yo tengo una hija ya mayor que trabaja para unas grandes corporaciones en Estados Unidos y cuando tiene sus grandes meetings, siempre le llama a alguien la atención, oye, has pronunciado esta palabra en inglés un poco raro. Y ella apunta la palabra en inglés y luego la repite 20 veces hasta que de alguna manera la perfecciona. Pero mi hija que creció en España, cuando iba a la escuela primaria, una de las principales reglas que le hicieron observar en España era que te tenía que pronunciar la C y la Z. Claro. Le extirparon el tono mexicano o latino. Así es que esto no es exclusivo de Estados Unidos, es una cosa que tiene que ver con, de alguna manera, la manifestación de fuerzas nativistas que están ahí siempre emboscados al acecho para, de alguna manera, calificarte, decirte, no, tú no eres puro, tú no eres un personaje que estás a la altura o no de esta cultura o de este paisaje demográfico. 20 segundos, Carl Mitchell. No, en cuanto a la asimilación, como decías tú, es bidireccional. O sea, lo hemos visto con italianos, lo hemos visto con Yiddish, lo hemos visto con otros países que traen idiomas, parte de su idioma, y termina siendo parte del idioma estadounidense. Esto es una señal de que el español ya es parte del mainstream y creo que son dolores quizás de crecimiento del mainstream americano en integrar estas cosas a nuestro diario vivir. Esto va a seguir y seguir y seguir. Los cambios demográficos son la señal de eso. 20 segundos. Hablando de los cambios demográficos y las tendencias, este tema está en el tapete. Sale con esta presentadora y sale con Trump otra vez, ¿no? Porque estos días, también ayer, le estuvo diciendo a Jeb Bush, que es su rival en la interna, tenés que dejar de hablar en español. Porque Jeb Bush, que está casado con una mexicana, habla muy bien español. Y bueno, esto habla de lo importante de esta comunidad en este país y el peso político que está teniendo. Entonces, el tema del español es un debate. Y lo más interesante es que a esta mujer también se le critica por pronunciar bien el español. Eso, porque, por ejemplo, ella dice, en vez el condado de Mesa, en vez de Misa, qué sé yo, como lo pueden pronunciar aquí, pero es Mesa, y por eso es una de las cosas que la criticaba. Pero esto es un debate muy interesante en una comunidad que crece y cada vez se vuelve más importante en este país. En todo caso, como decía García Márquez, el idioma universal es el inglés mal hablado. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Paula, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? La semana fatal para Hillary Clinton. A ver, en esta semana tuvo que revelar, entregar otros 7.000 mails de su correo privado, que usó para asuntos confidenciales, porque se descubrió que no eran mails inofensivos, sino que al menos 150 tenían información confidencial y reservada. A la vez, sigue cayendo en las encuestas, le va cada vez peor, crece su imagen negativa y ya hay un 56% de los estadounidenses que piensan que es una mentirosa directamente. Está siendo investigada por el FBI por los mails, también por el Congreso. Todo mal para Hillary. Y lo peor es que Donald Trump esta semana ha decidido que no se va a presentar como independiente, o sea que va a apoyar al Partido Republicano. Eso también es una mala noticia para la Hillary. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano finalmente va a estar unido y un partido unido, competir contra ella no va a ser bueno. Malas noticias. Carl Mitchell, ¿para quién fue esta semana una semana Pues, fatal? Yo creo que fue fatal para los refugiados sirios y creo que la foto que salió de Aylan Kurd como símbolo de lo terrible que es esa situación, la gente escapándose del conflicto, de la guerra, todavía no se ha resuelto cuál va a ser la política de la Comunidad Europea y siguen poniendo más y más murallas para hacer más difícil la entrada de gente en lugares como Hungría. Creo que esta no ha sido la mejor semana para esa comunidad. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Pues a mí me gustaría poner el foco sobre Abdullah Kurdi, el padre de este pequeño Aylan. Yo creo que en una sola semana Abdullah Kurdi vio primero cómo morían ante sus ojos su mujer y sus dos pequeños hijos mientras naufragaban en las costas de Turquía. Y esa misma semana los enterraba
porque los tuvo que repatriar los cuerpos y enterrarlos en su país. Y el tipo ha dicho que a partir de ahora él ya no quiere saber más nada de este mundo, quiere morir junto a sus seres queridos, ha preferido quedarse en el infierno otra vez antes que volver a apelar a los gobiernos de Canadá, que ahora ya le quieren dar el visado, pero que él ya no quiere. Y de alguna manera lo que le ha pasado a Abdullah, pues te habla de esta realidad tan brutal, tan monstruosa, mientras la indiferencia de Europa, de la comunidad internacional, ante este caso, pues solamente se sacude esta conciencia cuando vemos estas imágenes, estos refugiados intentando huir de lo indecible. ¿Para quién fue Munillense en esta semana? Una semana nefasta. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presidente en ejercicio, sometido a un juicio criminal y arrestado, todo en la misma semana. Fue resultado de una investigación que empezó en las Naciones Unidas y continúa en el Congreso guatemalteco sobre su participación en un multimillonario fraude aduanero. El presidente en la cárcel, su vicepresidente ha tomado posesión, un hombre que negoció como negociador militar la paz en Guatemala, que ha sido el símbolo de una nueva democracia caído en desgracia y puesto ante los ojos del mundo como un gran corrupto. Gracias, Pablo Lugones, Carl Mitchell, José Jaime Hernández Munillense, y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.